Vivo. Continuamos aquí en Semana en Vivo y les presento a nuestros invitados para empezar el debate. El doctor Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, gracias por estar con nosotros. A usted gracias, Claudia, por su invitación. Saludos, Antonio, y a sus televidentes. Gracias. Y también un saludo para el doctor Antonio Navarro Wolf, que espero, siendo las 10:35, se anime y se le quite el sueño, porque usted es cero trasnochador. Yo soy flojísimo de noche, esto parece más bien un programa de la madrugada, porque yo me levanto a las 4:30 con mis hijos. Entonces... Bueno, yo le quiero decir que yo también para estar en la W a las 5:30 en punto, así que estamos a la par. Usted es una sardina. Y le agradezco por el piropo. Voy a invitarlo a usted y al senador Robledo y a los televidentes para que veamos el siguiente informe y empecemos el debate. De los quíntuples salieron los verdes. ¿Usted sabe quiénes eran los quíntuples? ¿Los quíntuples? No tengo idea. Creo que era una figura política. Son 5 niños, por ejemplo, los quíntuples son 5. Los que votaron la reforma. Los quíntuples eran nuestros antepasados aquí de Cundinamarca y Boyacá. ¿Sabe quiénes hacen parte del Partido Verde? Creo que son Petro, Luis, el anterior alcalde que había... Lucho Garzón, Peñalosa, y ahorita la nueva alternativa que viene con Sergio Fajardo. ¿Usted sabe cuál es la política ecologista del Partido Verde? Pues la verdad me parece que no tienen una política ecologista, a pesar de que se llaman Partido Verde. Del Polo salieron los petristas a fundar el movimiento Progresistas. ¿Usted sabe quiénes integran el movimiento Progresistas? He oído decir que Piedad Córdoba y otros. Está compuesto por sindicato de profesores y la izquierda colombiana. Ex miembros del Polo Democrático que ante la catástrofe que fue la alcaldía en Bogotá decidieron migrar a otro movimiento, como el fenómeno de los cocineros piratas más o menos. Del Polo salió la Marcha Patriótica. ¿Usted sabe quiénes hacen parte de la Marcha Patriótica? Bueno, me cogió, me taponó, pero siempre he conocido de que la Marcha Patriótica está el Partido Liberal, está el Partido Conservador, está el Partido... los indígenas, están los... bueno, una cantidad, y están los indigentes. Cepeda y Piedad Córdoba. Izquierdistas, plataforma política de las FARC. En Medellín acaba de surgir el movimiento Pedimos la Palabra, que tiene un poco de progresistas y un poco de verde. Si existe un movimiento de esos, la verdad es que nunca lo he escuchado. Todos los días cambian de parecer los políticos de este país y no podemos estar concretamente seguros de en qué bando andan. Hoy son de centro derecha, mañana de izquierda o de lo que se les aparezca diariamente. De la U de Uribe salió el puro centro democrático. ¿Cuáles son las ideas del puro centro democrático? Pues el centro democrático es el gobierno que tenemos, creo, ¿sí? Y sus ideas me parecen bien, las del presidente actual. Puro centro democrático, ni idea. ¿Quién es? Políticas como ideas, en especial he oído la de seguridad, mantener la seguridad. En política hay una estrategia válida que dice divide y reinarás. En Colombia se practica de manera distinta. Confunde y reinarás. Muy bien, confunde y reinarás. Ahí tienen un poco la opinión de varios ciudadanos a los que les preguntamos a lo largo del día por los distintos partidos, y pues la conclusión a la que uno podría llegar es que por el camino que vamos se están desnaturalizando los distintos partidos. Quiero preguntarles a ustedes qué opinan de lo que acaban de ver. Doctor Navarro Wolf. Bueno, estamos con una política fluida. Yo soy del criterio que uno tiene que estar con un grupo con el que se sienta cómodo y unirse con otra gente que de manera general está dentro del mismo espectro. Obviamente que la gente no se ocupa mucho de la política, sino en tiempos electorales. El ciudadano de a pie, la política llega a ella en los tiempos electorales y en el resto de su vida no se ocupa mucho del asunto. Así que haya gente confundida, pues es natural. Doctor Robledo. Sí, yo diría, Claudia, que es natural que haya gente confundida.
Desafortunadamente, estas son sociedades donde se despolitiza de mil maneras a la gente. Pues, y además los propios resultados de las decisiones de los gobiernos que resultan ser contrarios al interés ciudadano también generan, digamos, apatía y distanciamiento con la política. La pregunta que hay que hacerse no es tanto si eso es así, sino si es conveniente. Ahora, es conveniente para quienes gobiernan mal, porque entre menos se interese la gente por la política, más la pueden manipular. Pero digamos que sí, esos son los hechos que están ahí y si se reflejan de mil maneras. Alguien una vez hizo una encuesta en que le preguntaban a la gente por quién votó en las elecciones pasadas y un porcentaje inmenso no sabía por quién había votado, pues para no mencionar los votos comprados donde la gente la llevan, vote el número 18 o el número que sea y ni siquiera sabe quién es. Sí, esa es una de las cosas, yo diría, lamentables del país, porque un país despolitizado, repito, es un país donde la gente difícilmente lucha bien por lo que se supone deben ser sus intereses. Ahora, aterricemos el tema en la izquierda, porque ustedes dos tienen origen en la izquierda de Colombia, y pues parte de lo que está pasando, que tiene algo de gravedad, porque que la gente no se pueda identificar con nada y termine votando por cualquier cosa, también termina en lo que hemos visto en la política colombiana. ¿Qué piensan de lo que pasa con la izquierda? Pensemos en lo que dijo Carlos Gaviria en el último encuentro del Polo Democrático, donde hizo unos llamados de atención muy particulares. Pensemos en lo que está pasando con esta convocatoria en Medellín, pedimos la palabra. Gente que lo que quiere es más o menos meterse en el centro porque es como que muy harto que lo clasifiquen con la izquierda o con la derecha. ¿Qué pasa con la izquierda? Ustedes que vienen de ahí. Yo creo que en el 2014 vamos a tener un candidato ligado al partido del expresidente Uribe. Vamos a tener al presidente Santos buscándose la reelección y el resto nos vamos a juntar, nos vamos a unir para simplificar las decisiones, pero además porque Pero el resto nos vamos a unir ¿es qué? ¿En qué? El centro y la izquierda vamos a buscar un candidato unificado o una candidata, hombre o mujer unificado a través de un procedimiento y de unos principios, porque por supuesto no es simplemente por tener un candidato, debe haber unos principios básicos y debe haber un procedimiento. El procedimiento obvio es una consulta popular, pero vamos, yo sí creo, a tenerle al votante no suficientemente politizado opciones simples y claras y diferencias bien marcadas. Me da la sensación de que ahora es más cómodo decir que está bien ser del centro y que algunos se sienten, no sé, vergonzantes de ser de izquierda o de derecha. ¿No es un poco eso, la línea que vemos? En nuestro caso no, en el Polo nos sentimos muy a gusto de donde estamos, porque además tenemos una idea, Claudia, que es muy importante, que sus televidentes entiendan. En el Polo estamos genuinamente por una transformación profunda de Colombia. O sea, el país está terriblemente mal. Y por ejemplo, ¿a usted le llama la atención lo que dice el doctor Navarro de unir sí, la izquierda yo creo con el que centro para... que incluso yo no quisiera ni siquiera usar rótulos, porque finalmente aquí cualquier unidad que se dé debe ser en torno a concepciones programáticas que valgan la pena. Si el Polo puede encontrar coincidencias con otros sectores, repito, con independencia del rótulo, sobre unos hechos programáticos que valgan la pena, que apunten a transformaciones profundas de la vida del país, no necesariamente con el 100% de las ideas del Polo, pero sí que haya unas cuantas ideas mínimas. A ver, doy ideas mínimas que debería haber. Hay que defender la producción nacional, industrial y agropecuaria. Un país que no tiene producción no tiene futuro. Hay que defender el trabajo en todo lo que tiene que ver con la vida de la gente. O sea, hay que defender la idea de que un país solo sale adelante si el pueblo mejora en sus condiciones de vida. Democracia pero auténtica, que incluye por supuesto el rechazo a la lucha armada, pero también a las concepciones democráticas. La idea de relacionarnos con el mundo, pero no como un país vasallo de ninguno otro. En torno a esas ideas, repito, con independencia del rótulo, ojalá podamos hacer un acuerdo importante para las elecciones del 2014. Pero eso significa entonces que le gusta la idea de sacar un candidato que una las ideas de centro claro. e izquierda. Con principios. Con principios, en la medida que haya cosas. Un asunto simplemente electoral. Con principios. Y yo agrego además de las... ¿Con principios apegados a qué? ¿Más a los de la izquierda, a los de centro? ¿A qué? Mire usted, hablando del tema de la reunión de Medellín, lo que ha dicho Jorge Enrique, exactamente de esos temas de esa naturaleza hablaron. Digamos, palabras como estas. ¿Qué estamos haciendo nosotros exportando minerales y deteriorando por la revaluación y por esa intención de traer inversión extranjera la agricultura y la industria manufacturera? O
para poner otros temas, hay que mejorar la política en Colombia es de muy mala calidad, lo demostró la reforma de la justicia. Pero eso es lo que dice todo el mundo. ¿Para qué eso es lo tantos que dicen tratados todos los que pretenden ser gobernantes de alguna manera, ¿o no? No, puede que lo digan, pero ¿cómo lo han practicado? ¿Cómo le parece que lo practicó el gobierno y el Congreso actual? ¿O practicó bien la política? ¿O le parece que firmar tratados de libre comercio en popurrí por todos lados para exportar minerales tiene algún sentido? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Hoy es mucho. Alguien decía que la Asociación Nacional de Industriales ahora era la Asociación Nacional de Importadores, porque la industria no creció prácticamente en este semestre del año 2012. Es más barato son hechos, sí. Yo creo que el punto es ese. O sea, quienes nos están gobernando tienen pleitos entre ellos y tienen matices, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, pero en lo medular son mucho más sus semejanzas que sus diferencias. Son mucho más parecidos que diferentes. Son en buena medida responsables de la crisis nacional. Todo eso que ha gobernado ahí, porque además no están gobernando desde ayer, sino que han gobernado toda la vida. La gracia es que seamos capaces de inventarnos entre todos los demás sectores una propuesta distinta que confronte a esa con ideas, con posiciones, con puntos de vista, con programas diferentes, Claudia. Porque si lo que vamos a montar es del otro lado una especie de combo parecido, para que haga lo mismo pero cambiando los pasajeros en los carros oficiales, pues no tiene sentido. Entonces, el punto clave es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este país progrese en la medida en que una opción distinta gane? Que no nos lo ofrecen del lado de allá, porque realmente del lado de allá, cuando terminen siendo dos opciones, son fundamentalmente iguales entre sí. Entonces, el punto es, si vamos a ser capaces, yo hago votos porque así sea, porque podamos encontrarnos personas, así tengamos diferencias en otros temas, no se trata de que nos tengamos que volver idénticos, pero que haya unos cuantos puntos medulares, ¿sí?, que apunten a sacar el país adelante, porque el país está demasiado mal, demasiado mal. Antonio Navarro Wolf y Jorge Enrique Robledo en Semana en Vivo debatiendo sobre la política. Ya regresamos. Todos están hablando de revista Jet Set, porque cada 15 días presentan la intimidad y cotidianidad de los personajes que son noticia en Colombia y el mundo. Lea Jet Set, la revista de la que todo el mundo está hablando. Hasta este punto, en el centro del municipio de Funza, el departamento de Cundinamarca, fue necesaria la presencia de más de 13 máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos para apagar este incendio que se originó en esta bodega de caucho y plástico. En Fucsia desfilan todos los temas que están de moda: ropa, accesorios, personajes, belleza, sexo, salud y bienestar. Todos escritos especialmente para ti. Lee Fucsia, la revista de moda. Regresamos con Semana en Vivo. Seguimos en Semana en Vivo, estamos hablando sobre política con el doctor Antonio Navarro Wolf y el senador Jorge Enrique Robledo. Para terminar el tema de la política y pasar a otros que son igualmente importantes, quiero simplemente retomar una idea que decía el doctor Antonio Navarro antes de la pausa, cuando recién empezábamos este encuentro, y es que este planteamiento de unión entre algunos simpatizantes del centro y de la izquierda no tiene tanto que ver con elecciones, sino con un tema de principios y un tema de valores que ustedes acaban de explicar. Sin embargo, la sensación que me da a mí cuando los oigo y hacen la referencia a lo que está pasando con los planteamientos del expresidente Uribe y la comparación con el presidente Santos, pues la sensación que me da es que están un poco asustados y que están intentando armar algo justamente para eso, para enfrentar el tema de las elecciones. Pues, obviamente en política hay elecciones y hay que participar en ellas, por supuesto. Pero asustados no estamos contentos, porque de algún modo se dividió el bloque de poder, para ponerlo en esos términos. Yo veo la discusión de seguridad entre Santos y Uribe
Y es la discusión más boba del mundo. Ambos están haciendo lo mismo, pero no está funcionando bien. Ni lo de uno ni lo del otro. De manera que no. Es simplemente la aproximación de un punto de vista distinto, compartido por sectores diversos, que tiene que tener expresiones electorales, por supuesto, porque va a haber elecciones. Ahora, de alguna manera es como plantear que usted también lo decía, que Colombia es más que Santos y más que Uribe, y eso es un poquito insulso, ¿o no? Eso es real. Y es evidente que es más y necesita ser más. Es que ellos nos han gobernado desde hace demasiado tiempo. Ellos, cuando digo ellos, Santos y Uribe, pero uno echa hacia atrás y son más o menos los mismos los que nos han venido gobernando desde hace no sé cuánto tiempo. Y mientras muchos países del mundo han avanzado en proporciones sustanciales, hoy son centros del desarrollo científico, tecnológico, se han metido en el mundo del valor agregado, en cosas realmente importantes. Colombia sigue especializado, Claudia, en la exportación de productos mineros, que es lo que hacíamos en los días de la corona española. Y eso no es un castigo de Dios, eso es decisión de quienes malgobiernan a Colombia y están representados por quienes tienen puntos de vista distintos a los que necesita el país. Entonces, aquí el esfuerzo central tiene que ser para encontrar unos puntos de vista claves que jalonen el cambio del país. Yo no voy a decir que esto va a ser un milagro y que de un día para otro vamos a cambiarlo todo, pero por lo menos que encarrilen el país por una senda de progreso y nos saque de este horror en el que estamos. Ahora, para terminar el tema de los partidos políticos, esa creación de movimientos, de partidos, ustedes lo veían en las opiniones de la gente, ¿no confunde mucho? ¿No interfiere de alguna manera en ese propósito que tienen ustedes con la izquierda y con el centro? Yo creo que la gente en el momento de tomar decisiones sabe qué es lo que está pasando y decide. Yo creo que, claro, en la medida que se simplifique más la decisión va a ser más fácil que se identifiquen las diferencias, que se marca es lo importante en política, es que queden claras las diferencias para escoger. ¿Qué se escoge? Nosotros tenemos que quede muy clara la diferencia simplificada en una sola candidatura. ¿Diferencia con quién? Con las otras dos opciones que va a haber seguramente en el 2014. Porque lo que hay que votar es por la diferencia. Nosotros somos la diferencia. Hablemos ahora de Cerro Matoso, porque esa es también la otra gran noticia a propósito del debate hoy con el ministro de Minas y lo que viene con las licencias que podrían aprobarse o no, creo que en el mes de septiembre. El senador me corrige. ¿Usted qué cree? ¿Aprueban o no aprueban las licencias? A ver, expliquemos esto, Claudia. La situación es esta. El 30 de septiembre deberían o deben revertir a la nación todos los activos que hoy tiene Billington, que es la dueña de Cerro Matoso, revertirle al Estado colombiano. O sea, que al Estado colombiano le deberían empezar a entrar a partir del 30 de agosto, además de los impuestos y de las regalías de ese negocio, entre 200 y 300 mil millones de pesos más al año. Pero resulta que apareció un contrato que se llama el 051, que estaba por allá escondido y que nadie sabía, un contrato absolutamente fraudulento, originado en la corrupción, la cosa más horrible que uno puede imaginarse, que dice que no, que aquí no hay reversión, sino que los señores de Billington deben seguir con ese negocio hasta el 2029 o incluso hasta el 2044 están intentando. Entonces hay un pleito grandísimo, inclusive llama mucho la atención, hoy en la Comisión Quinta coincidimos gentes de todos los partidos, el Polo y todos los demás partidos, digamos, del santismo, en la idea de que ese horror no puede permitirse. Y entonces hay un gran debate, se está volviendo un debate nacional muy interesante, por supuesto, que dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Quién defiende el interés nacional? ¿Por qué hubo ese contrato originado en la corrupción? Sin duda, ¿tiene el valor civil el gobierno nacional para decirles a Transnacional, señores, así no es? Que es finalmente lo que muchos estamos reclamando. Bueno, ese es el debate en el que estamos. Es muy, muy importante ampliarlo y que todos los colombianos opinen. Antes de llegar al estudio de Semana en Vivo, doctor Navarro Wolf, lo vi en Twitter planteando una reflexión, y es más o menos cómo podríamos crear un balance entre el beneficio que recibe un país con la presencia de una multinacional que está haciendo una explotación, llámese de lo que sea, en este caso del hierro, y lo que está pasando, por ejemplo, este tema, la defensa de los intereses de la nación, los asuntos medioambientales, los de salud, en fin. Pensó, entre el momento en que escribió el Twitter y este instante, ¿cuál podría ser de pronto la respuesta? Bueno, en primer lugar, las regalías que el país está recibiendo en todos, en el petróleo, en el carbón, en todos los otros minerales, son muy bajas, son las más bajas de América del Sur, entre otras cosas. Aquí, para atraer la inversión extranjera, lo que hizo fue rebajar lo que tenían que pagar de regalías, y se volvió esto un paraíso para inversionistas extranjeros
que ganan mucho más dinero aquí que en cualquier otro país. Estamos casi como Bolivia antes de Evo Morales, te regalaba el gas. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, hay que controlar el desarrollo de esos contratos. Se está empezando a controlar, pero lo de Cerro Matoso está demostrando que no es suficiente, que la influencia y la capacidad de estas empresas de corromper a los funcionarios públicos es muy grande. Hay que tener la capacidad de controlar estas empresas. Y tercero, producen daños ambientales, desalojan población, sobre todo en esta minería a cielo abierto, producen daños de la salud. Tiene que haber una minería que haya resuelto esos problemas. Creo que Jorge Enrique decía una frase que esta minería no, la minería sí, pero no esta minería que tenemos nosotros. De manera que todo eso hay que modificarlo para que pueda hacerse una minería que sea seria y que no sea simplemente, digamos, depredadora y de algún modo ladrona, como muchas de las que tenemos hoy. Esta mañana hablábamos en la W Radio con el ministro Cárdenas de Minas y la entrevista arrancó con la renuncia de Beatriz Uribe a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Él argumentó unas razones personales que ella habría dado para dejar el cargo, pero yo tengo información que indica que la doctora Uribe estuvo un día antes de su renuncia reunida con la contralora Sandra Morelli, justamente hablando sobre este asunto de Cerro Matoso. Pues al menos es sospechosa la coincidencia de la reunión con la presentación de la renuncia. ¿Usted qué piensa, Yo doctor esta Robledo? mañana decía en el debate en la Comisión Quinta que entendía muy bien la actitud de la doctora Beatriz Uribe de haber renunciado a la Agencia Nacional Minera, porque es que lo que quiere el gobierno que firme ella o quien esté en ese cargo es un horror que inclusive la puede llevar a la cárcel. Bueno, se mete en un pleito del demonio. Claro, es que la Contralora ha hecho una función de advertencia supremamente severa que dice dos cosas que son obvias. Uno, ese contrato 051 tiene todos los visos de ilegalidad del mundo. Y dos, el acuerdo económico que hay planteado es abiertamente contrario al interés nacional, es leonino. Entonces, si quien esté en la Agencia Nacional Minera o el propio ministro de Minas firma un contrato como el que no debe firmarse, pueden terminar en la cárcel. Entonces, mi teoría es que la doctora Beatriz Uribe se va de ahí corriendo porque la querían, pues, en buena medida poner a responder por un asunto que es absurdo que se plantee de esa manera. Pero, y tomo un poco lo que decía ahora Antonio, la frase que yo he venido insistiendo es importante. Quienes estamos en estas luchas mineras no es que nos opongamos a que haya minería en Colombia o que haya inversión extranjera, ese no es el debate. Yo lo he resumido en una frase: minería sí, pero no así. O sea, hagamos las cosas bien hechas, que bueno, si ellos se ganan sus dólares, que se los ganen, pero bueno, ¿y qué gana Colombia? ¿Cómo le va a este país en el asunto? Me quedan 2 minutos y quiero hacerle una pregunta distinta a cada uno. Doctor Navarro Wolf, ¿usted hoy es petrista o qué es? Nunca ha dejado de serlo. Siempre lo ha sido y sigue claro, siendo. Es mi amigo desde hace muchos años. ¿Y se identifica políticamente con él? Pero claro. Con los progresistas. Sí, señora. Sigue firme, como diríamos, como una gelatina ahí. Firme como, alguien me decía, firme como qué. Bueno, entonces firme. Muy bien. Y quiero terminar con una pregunta relacionada con la elección del doctor Guerrero, quien va a reemplazar al doctor Henao en la Corte Constitucional. Elección muy politizada. ¿Usted por quién votó? Votamos en blanco. Porque no, o sea, ese es un cargo que exige grandes afinidades para respaldarlo. Uno cuando vota por alguien, en buena medida se responsabiliza de lo que haga y no encontramos, pues, cómo, votamos, digamos, en blanco fue toda la bancada sí, del polo. Sí, el polo, en general todo el polo votó en blanco. Vale. ¿Y el Partido Comunista, que ya está por fuera, de eso sabemos algo? ¿Cómo votó? ¿Cómo fue? No tengo certeza cómo votaron, tocaría preguntarles pues a ellos. Vale, muy bien, pues a los dos les doy las gracias por habernos acompañado aquí en Semana en Vivo. Les deseo la mejor de las suertes a ustedes con la conformación de ese gran partido de unión entre el centro y la izquierda y que de ahí salga un gran candidato. Una coalición con principios. Bueno, ¿sabemos cómo se va a llamar? Sí, eso es importante, no, o sea, se trata, pienso yo, el futuro de la unidad está en que sectores que son diferentes y tienen diferencias importantes logren acordarse en cosas importantes también. Gracias, senador Robledo, por habernos acompañado. A usted, Claudia. Navarro también. Muchísimas gracias por la invitación y me voy a dormir derecho. Muy bien. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado en Semana en Vivo. La cita es a las 10 de la noche en punto el próximo martes aquí en Cable Noticias. Chao.